Hola, bienvenidos y bienvenidas a la semana 3 sobre paradigmas y métodos de la investigación cualitativa. Ya les había comentado en la publicación anterior que este era el tema de la semana y les había dejado unos videos cortos que tenían que ver pues precisamente con estos temas. La idea es que al momento de ver este video ya hayan visto previamente los videos que les puse en la primera publicación de la semana para que estén un poco más enterados principalmente de los orígenes históricos y las principales características de esos paradigmas y métodos. En esta presentación yo me voy a centrar principalmente en los aspectos más prácticos de estos paradigmas y métodos para que ustedes sepan cómo reconocerlos, identificarlos y principalmente cómo seleccionarlos para su propuesta de investigación y para realizar la actividad que que deberán realizar a partir de esta temática. Listo, el contenido de la presentación. Primero vamos a ver los paradigmas, el constructivismo, la hermenéutica, el interpretativismo, el interaccionismo simbólico y la fenomenología. Después vamos a centrarnos en los métodos, el etnográfico, narrativo, fenomenológico, la teoría fundamentada y la investigación-acción participativa. Después les voy a dar algunos ejemplos prácticos y muy sencillos para comprender esos métodos. Y finalmente les voy a explicar cómo va a ser esa actividad calificable, el taller virtual grupal que deben entregarme para la próxima semana. Listo. Como ustedes ya habrán visto en algunos de los videos, a un paradigma se le conoce como un corpus de conocimiento avalado científicamente, reconocido por un grupo de conocimientos como cierto o verdadero. La característica que tiene un paradigma es que puede ser reemplazado por otro o complementado por otro una vez que se demuestre que presenta alguna contradicción o que puede ser mejorado. Por ejemplo, lo que pasó en psicología con el conductismo de Pavlov y después el conductismo operante de Skinner, que nos dimos cuenta que Skinner replanteó un poco y mejoró un poco los planteamientos iniciales de Pavlov. Eso mismo pasa con los diferentes paradigmas dentro del mundo científico. Sin embargo, en nuestro caso, dentro de los paradigmas presentes en la investigación cualitativa, son paradigmas un poco diferentes porque se cruzan entre sí, tienen características muy similares y a veces incluso es muy difícil lograr diferenciar uno del otro. Principalmente lo que quiero que aprendan más que a diferenciarlos con total claridad es que reconozcan las características principales que tienen en común para entender más fácilmente el enfoque cualitativo y cómo se puede aplicar a sus propuestas de investigación. Vamos a empezar con el principal paradigma. En el debate de paradigmas de la investigación cualitativa, normalmente el básico que se menciona es el constructivismo, pero me refiero a que hay un debate porque como verán más adelante, normalmente se menciona el constructivismo y el interpretativismo y se consideran que los siguientes que veremos están derivados del mismo. Otros consideran que todos son paradigmas diferentes. Sin embargo, pues bajo el planteamiento que vamos a ver, como les había comentado, la idea es que miremos los elementos en común que nos ayuden a entender la situación en la que está el enfoque cualitativo. Para empezar está el constructivismo del que habíamos hablado un poco en el origen del enfoque cualitativo. Básicamente yo aquí les pongo los principios del constructivismo que debemos tener en cuenta para comprenderlo. Primero, el conocimiento no se recibe pasivamente ni a través de los sentidos. Habíamos visto que en el enfoque cuantitativo tenía una base entre el empirismo, es decir, ese contacto con los sentidos, el uso de los sentidos para el contacto con la realidad. Aquí en el constructivismo no es necesario que los sentidos nos permitan acceder al conocimiento y el conocimiento simplemente no se recibe pasivamente, sino que somos activos al momento de recibir y crear conocimiento. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos la función del conocimiento es adaptativa. Este es el segundo principio también del constructivismo y ese concepto adaptativo viene precisamente de la biología, de la selección natural. La idea es que el conocimiento se transforma en función de las necesidades que nosotros tengamos. Es decir, para conocer algo, nosotros creamos un conocimiento que nos permita entender esa realidad. Es decir, parte de una perspectiva muy diferente a la que teníamos antes con lo cuantitativo. En lo cuantitativo estaba el conocimiento en el mundo y simplemente nosotros vamos a descubrir ese conocimiento, a descubrir esas leyes sobre la realidad.
Mientras que aquí nosotros vamos a construir un conocimiento que nos permita conocer esa realidad y adaptarla a nuestras necesidades. Por otro lado, también tenemos que la cognición, que va a ser un proceso psicológico clave dentro del enfoque cualitativo, la cognición sirve a la organización del mundo, no al descubrimiento de una realidad objetiva. Es decir, como les comentaba previamente, con los conocimientos que tenemos generamos una organización social, política, económica, es decir, hay una realidad muy compleja que es organizada gracias a esos conocimientos que tenemos. Es decir, nosotros no vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo, cómo está estructurado, sino que vamos a ver precisamente esa organización que estamos creando, cómo está funcionando y qué posibilidades también hay incluso de cambiar esas organizaciones en función de la forma como estamos conociendo. También existe el último principio, que es el de exigencia de socialidad. Eso es importante porque en ningún momento, por ejemplo, en el enfoque cuantitativo ni en sus orígenes epistemológicos se veía algo que hablara de que el conocimiento es compartido o de que vivimos en un contexto social, cultural, histórico que está afectando nuestro conocimiento, sino que por el contrario simplemente parecía ser que éramos entes dentro de una realidad y estos entes pues descubríamos lo que estaba pasando, pero no se habla de esa relación. En el constructivismo es necesaria esa socialidad, hacemos un intercambio de conocimientos que nos permite precisamente construir esa realidad que estamos investigando. Entonces, se considera fundamental dentro del constructivismo reconocer ese comportamiento social inherente al ser humano. Listo, ¿qué pasa con el interpretativismo? La ventaja de estos enfoques es que, como ustedes se dan cuenta, el mismo nombre nos dice a qué se refiere. Esto tiene que ver con interpretar. Entonces, aquí no solo tiene que ver con descubrir qué está pasando, sino con la manera como yo le atribuyo significado a las cosas que están en la realidad. Aquí entonces se puede tener en cuenta que la realidad es interna, no es externa al ser humano, es decir, no se puede separar. El ser humano está dentro de una realidad y la transforma en función del conocimiento y la interpretación que haga de esa misma realidad. Por lo tanto, ese conocimiento es construido. También se centra la atención en el actor social, es decir, que el ser humano, como les comentaba antes con el constructivismo, aquí también el ser humano es un actor, tiene posibilidad de generar modificaciones en su realidad, ya que construye, interpreta y la modifica. Aquí se ve mucho más claro que hay una comprensión y se le da mucha importancia a la comprensión versus la descripción. Es decir, no nos interesa solo decir qué es lo que está pasando, sino por qué está pasando y analizar de manera mucho más profunda esa descripción que estamos haciendo. Esa descripción que normalmente se hacía solo con el positivismo. Aquí en el interpretativismo es fundamental el entender qué es lo que está pasando con esa realidad, no solo qué es la realidad, sino qué es lo que pasa con ella, por qué se comporta así y cómo puede estar modificándose. Aquí yo les pongo una frase importante que también tiene que ver con la psicología y es que dentro de esa comprensión se hace una extrapolación de la psique propia en otros que se están buscando comprender. ¿A qué me refiero con esta frase que es tomada de Bautista? Básicamente ustedes recordarán el concepto de proyección que viene del psicoanálisis. La proyección que tiene que ver con que lo que yo vivo internamente lo proyecto en el otro y eso es lo que veo. Básicamente ese mismo concepto se puede ver aquí dentro del interpretativismo. Yo voy a comprender lo que le pasa al otro en función de mis propias experiencias y conocimientos. Por lo tanto, si se dan cuenta dentro del interpretativismo, el papel del investigador o investigadora es clave. No es independiente, sino que tiene un posicionamiento frente a la realidad que está analizando. El interpretativismo, pues se puede pensar que tiene unos hijos o unos amigos asociados que son los otros paradigmas que vamos a ver. Está la hermenéutica, que ya la mencionamos en la semana pasada, y la hermenéutica nos habla de que hay una necesidad de hacer prevalecer la comprensión humana sobre la objetivación natural. Si se dan cuenta, pues en este momento nos hemos referido varias veces a esas características que tiene el enfoque cuantitativo y cómo lo cualitativo busca complementar o darle un giro a esa tendencia hacia
hacia la externalización de la realidad. Busca interpretar los sentidos culturales, así como lo veíamos antes, interpretar, pero en este caso pues se habla de los sentidos culturales que las y los investigadores construyen a partir de lo expresado por los informantes sobre un asunto determinado. Entonces, ¿qué es lo que esa cultura hace en ese grupo de personas para que se generen unas interpretaciones, unos significados diferentes sobre las cosas? La hermenéutica suena muy similar al interpretativismo, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, acá les pongo el librito y lo pongo aquí, y tiene que ver con que la hermenéutica surgió del estudio de textos, de libros, de literatura. Entonces, pues por eso también tiene relación, pero tiene un origen diferente. El interaccionismo simbólico, que también habíamos mencionado la semana pasada, también habla de la interpretación, pero aquí se centra en el efecto que tiene la relación entre los seres humanos en esa comunicación que tenemos. La misma sociedad es una interacción y los cambios sociales se dan producto de esas interacciones. Aquí se destaca ante el interaccionismo simbólico, que ha sido además muy usado en teorías de comunicación, el lenguaje. El lenguaje como proceso psicológico es importante. Y dentro del lenguaje, el estudio de esos signos, esos símbolos, esos significados que hay detrás de cada cosa. Acá yo les pongo un ejemplo muy sencillo que es tomado siempre del concepto de signo. Y es que, por ejemplo, cuando tenemos la palabra árbol, árbol tiene un significado y un significante. El significante es la imagen acústica material del signo, es decir, la palabra escrita. Y tenemos el significado, que es esa imagen mental, esa idea que tenemos sobre lo que significa árbol. Este proceso, si se dan cuenta, nos habla de una interacción. Nosotros podemos tener muchos significantes y diferentes significados para ese significante en función de muchas cosas. Tenemos este ejemplo que es un significado común a la palabra árbol, pero por ejemplo, si yo puedo utilizar la expresión voy a ir al árbol, y no se refiere literalmente a que yo vaya al árbol, sino que el árbol puede ser un bar, puede ser un restaurante, puede ser una tienda en particular. Entonces, si se dan cuenta, esto nos habla de esa construcción social que tiene el lenguaje de los diferentes significados. El interaccionismo simbólico nos habla de esa manera de interpretar en función de las diferentes relaciones que tengamos con los demás. Bueno, ahora la fenomenología. Dentro de la fenomenología, que también es muy similar y tiene muchos encuentros con lo anterior, pero en este caso importa de manera significativa, valga la redundancia, el significado, la estructura y la esencia de la experiencia. Una de las características que tiene la fenomenología y que lo diferencia a los demás es que en la fenomenología sí se cree en la existencia de una estructura a partir de esos significados. Si se dan cuenta en lo anterior, sí se habla de que hay unos significados que están construidos socialmente, pero en la fenomenología se considera que hay una estructura organizada de los significados de las cosas, de la realidad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que busca la fenomenología? Descubrir esos significados que hay detrás y mirar cómo es esa estructura. Acá tenemos también la importancia que se le da a la relación de los hechos, que son considerados los fenómenos, y el ámbito en el que se hace presente esa realidad, es decir, la relación entre los hechos y la conciencia de esos hechos, la manera como la conciencia genera cambios en las perspectivas sobre los hechos. Por ejemplo, desde una perspectiva fenomenológica es muy diferente la perspectiva de, por ejemplo, del abuso sexual, cuando la persona recién tuvo 10 años y tuvo el abuso, a cuando tiene 50 años y recibió el abuso hace 40. Entonces, si se dan cuenta, quiere decir que cada momento en el que se vive la experiencia, ese hecho va a ser interpretado diferente, conocido diferente, narrado diferente. Por eso, entonces, el presente se considera como el momento más real. Es la experiencia tal y como se presenta en el momento presente y la manera como la estamos interpretando. Sin embargo, si nos damos cuenta de la fenomenología, también pues tiene el sentido de cómo el presente está adaptando la conciencia que tenemos en el presente, está adaptando esos significados que le damos a lo que nos pasó antes o a lo que nos puede pasar en el futuro. También tenemos
que la idea la fenomenología es comprender esas habilidades prácticas y experiencias cotidianas y articular las similitudes y las diferencias en los significados. Esto, como si se dan cuenta, tiene que ver con esto de la estructura. Esas similitudes y diferencias en los significados es los que nos va a permitir conocer cómo está organizado el conocimiento, la realidad que estamos investigando. Listo, vamos a ir a la parte que es mucho más práctica y que tiene que ver con lo que nos interesa, porque ustedes van a tener que escoger un método dentro de sus propuestas de investigación. Por un lado, aquí yo les recuerdo esto y también lo habrán visto en los videos, y es que los métodos de investigación cualitativa también corresponden a lo que se conoce en investigación cuantitativa como los diseños de investigación. Aquí en investigación cualitativa y tanto en investigación cualitativa como en cuantitativa, esos métodos o esos diseños se refieren a ese plan de acción, el cómo vamos a acercarnos a esa realidad, cuál es el plan. Aquí menciono algunos de los métodos principales. Van a encontrar que hay gran cantidad de métodos y eso es lo que tiene la investigación cualitativa, que surgen métodos nuevos o se integran y se adaptan dentro de los tradicionales, pero acá yo les menciono los más importantes. El fenomenológico, que no solo es paradigma, sino que también es método, la teoría fundamentada, el etnográfico, el narrativo y la investigación-acción participativa. Aquí yo les puse el cuadrito de un artículo de Anadón de 2007, que nos ayuda a tener una mirada muy práctica de esos enfoques dentro de la investigación cualitativa, de esos métodos. Me gusta porque aquí pueden ver, este es un cuadro que les puede servir de orientación hacia reconocer, identificar, seleccionar el método que sea más adecuado para sus propuestas. Tenemos, por ejemplo, cuestiones alrededor del significado, explicitar el sentido de la experiencia y de lo vivido de los actores. Entonces, acá nos recuerda una vez que esto tiene que ver con la fenomenología, ese enfoque viene desde la filosofía, se pueden utilizar entrevistas, historias de vida, prácticas, autoinformes, también escritos personales, nos dice los criterios de rigurosidad, ya lo hemos mencionado que la investigación cualitativa, a pesar de estar interesada en ese rango tan amplio de experiencias, también tiene unos criterios que nos ayudan a ser neutrales y a tratar de que sea riguroso el proceso, que sea confiable. Entonces, dentro de la fenomenología tenemos que tener descripciones detalladas, confirmar los datos que nos da, por ejemplo, el sujeto dentro de la entrevista, confrontar esos mismos datos con otras fuentes o con el mismo sujeto, darle lugar a la subjetividad. Y tenemos pues algunas referencias que nos pueden ayudar a profundizar dentro de la fenomenología. Por otro lado, por ejemplo, aquí está con respecto a la etnografía, que los cuestionamientos en los que se centra son las cuestiones descriptivo-interpretativas. Entonces aquí nos vamos refiriendo de una vez al interpretativismo que veíamos, los valores, las ideas, las representaciones, las prácticas de los diferentes grupos, la cultura. ¿De dónde viene? Eso ya lo habíamos mencionado desde ya hace tiempo, viene de la antropología, de los estudios que hacían de comunidades indígenas. Y los instrumentos son las entrevistas de diferentes tipos, la observación participante, las notas de terreno, que también se conocen como la observación participante a través de diarios de campo. Otras fuentes, los documentos fotográficos, los mapas geográficos, genealogías, redes sociales. Aquí, ¿cuáles son los criterios de rigor? La credibilidad, la inmersión en el terreno, dentro de la etnografía es casi que uno de los instrumentos fundamentales. Aquí mencionamos la observación participante y es el contacto directo con la realidad, conocerla dentro del mismo contexto. Tenemos la triangulación, que ya la hemos mencionado también cuando hablamos del enfoque mixto, que tiene que ver con confirmar los resultados encontrados con diferentes fuentes de información y pues mantener los principios éticos. Aquí tenemos también algunas de sus referencias importantes para consultar. Tenemos por otro lado, dentro de la teoría fundamentada, las cuestiones alrededor del proceso, experiencias en el tiempo, cambios, etapas, fases. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo de teoría fundamentada para comprenderlo más, pero la teoría fundamentada tiene que ver con crear teoría a partir de los datos. Entonces genera un cambio completo en el enfoque, porque ya no vamos a comprobar una teoría, sino que vamos a mirar
dentro de lo que dicen las mismas personas, la misma población entrevistada o la misma población de nuestro interés, cómo ellos articulan esa realidad. Tenemos que esto viene de la sociología. Los instrumentos, tenemos gestos, discursos, intercambios simbólicos, entrevistas, observaciones. Ahí vamos dándonos cuenta que el principal instrumento de recolección es la entrevista, que vamos a ver en el segundo corte. Otras fuentes, los diarios de viaje. Criterios, el análisis comparativo y las constantes. Esto es importantísimo porque dentro de la teoría fundamentada siempre se utiliza mucho el análisis de hacer comparaciones entre los mismos sujetos. Más adelante, una vez se tenga todo eso, se pueden consultar bibliografía, comparar con diferentes investigaciones. Entonces eso para lograr hallar una estructura, una articulación de lo que hay ahí de fondo. Bien, tenemos aquí los autores representativos. Por otro lado tenemos aquí nos menciona la etnometodología, pero eso también tiene que ver mucho con la etnografía. Como les mencionaba, hay muchos más análisis de los que estamos viendo, más cantidad, yo les estoy mencionando los principales, pero bueno, mencionémosla. Tiene que ver con cuestiones alrededor de la interpretación verbal, el diálogo. Entonces aquí se centra, por ejemplo, la etnografía no solo ve el diálogo, sino también los comportamientos. Por ejemplo, de entre las notas se anotan esas, valga la redundancia, se toma nota de todos esos comportamientos, gestos, mientras que en este caso importa mucho es lo verbal, se le hace valor a lo verbal. Y tenemos pues que tiene precisamente casi que los mismos instrumentos de recolección. El análisis narrativo, que es otro de los mencionados anteriormente, se centra en las cuestiones subjetivas. Normalmente aquí se suelen utilizar mucho los relatos biográficos, las autobiografías y demás, los diarios, porque nos ayudan a relacionar, o sea, a encontrar criterios en común entre las vidas de diferentes personas y a la vez ver cómo el mismo sujeto interpreta su propia vida. Aquí tenemos el criterio de rigor, las estrategias de escritura y retorno de las interpretaciones a los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un participante diga, no, es que cuando yo tuve mi primer día en la universidad me sentí completamente terrible, me sentí excluido, más adelante vuelve y se le pregunta, ¿tú te sentiste mal? ¿Sentiste que no era el mejor momento para ti? ¿Te sentías inseguro? Entonces, confirmar con el participante que lo que él nos está diciendo es realmente lo que quiere decir y que nosotros estamos captando lo que realmente él quiere. Y tenemos aquí también el estudio de caso, que son cuestiones alrededor de las problemáticas históricas, organizacionales, comunitarias, biográficas. Normalmente el estudio de caso pues, se centra en casos muy pequeños o muy concretos, por eso se llama estudio de caso, porque no se toma grandes poblaciones o demás, o por ejemplo, esto puede tomarse solo un caso, solo una persona y hacer un análisis. Sin embargo, pues como ya supondrán, no es tan usado porque no tiene tanto impacto como analizar grandes grupos, como pasa por ejemplo en la etnografía. Bueno, aquí también tenemos otro cuadrito que nos ayuda a complementar lo que hemos visto antes. Este está dentro de la bibliografía que deben revisar para el taller que van a hacer. Entonces tenemos aquí la etnografía, nuevamente, su raíz, de dónde viene la antropología, y la pregunta que nos puede ayudar a orientar. Entonces aquí mi interés es que ustedes les deje aquí este cuadrito seleccionado, el cuadro es mucho más grande, pero yo se lo seleccioné con estos elementos que son los claves, para que ustedes puedan orientarse y saber cuál sería una pregunta asociada con ese método. La fenomenología, pues cuál es el significado, ya lo hemos visto. El análisis narrativo, qué revela esa relación o historia acerca de la persona o del mundo en el que está, cómo puede ser interpretada. Por ejemplo, en el análisis narrativo, si ustedes analizan una biografía, la biografía, por ejemplo, de Ana Frank, su diario, no nos ayuda solamente a conocer ella qué era lo que le pasaba, sino cómo estaba viviendo la situación en ese momento de guerra, cómo interpretaba el nazismo, cómo lo vivían sus familiares, cómo se estaba sintiendo, una perspectiva política dentro del mismo sujeto. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que se aborden historias de vida particulares, se tiene acceso al conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo en un momento histórico o en un contexto determinado.
También acá nos menciona la literatura como una de las raíces del análisis narrativo, porque no sé si de pronto han visto, pero muchas veces se han analizado los autores a través de sus obras. Por ejemplo, un análisis de Gabriel García Márquez a través de Cien años de soledad. Entonces se analiza la relación con su propia vida, la relación con el momento histórico en el que se escribió la novela. Entonces ayuda a hacer unas interpretaciones muy completas también. Y tenemos la teoría fundamentada o fundada, de las dos maneras la pueden encontrar, que habla de qué teoría emerge. Ya lo habíamos mencionado antes. ¿Qué es lo que sale de esos datos? Y bueno, eso ya se los voy a explicar más adelante. Aquí no está mencionada la investigación acción participativa, que como se dieron cuenta en los videos, tiene una relación muy cercana con Latinoamérica y es posible que precisamente como no es un enfoque muy tradicional, no se mencione aquí. Sin embargo, yo se los voy a mencionar porque ha sido clave dentro de las investigaciones que se están haciendo actualmente. Bueno, vamos ahora hacia los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de etnografía. Yo les puse una especie de objetivo, una temática que puede ser propia de la etnografía. Por ejemplo, comprender los mitos y leyendas de la región del Meta. Para comprender esos mitos y leyendas yo puedo tener acceso a partir de diferentes cosas. A partir de las entrevistas, preguntándole a las personas qué clase de mitos conoce, le ha pasado algo en la vida relacionado con eso, sus abuelos también lo vivían, sus hijos lo vivían. Bueno, eso depende del interés del investigador o investigadora. La otra opción, a través de la música. La música también es un componente importante de cultura. Por ejemplo, la canción del ánima y el espanto, que nos habla de uno de los mitos de la región llanera, puede ser fundamental para interpretar. Podemos utilizar las mismas canciones para hacer unos análisis más completos. Y también podemos hacerlo a partir de la observación. En este caso sería observar qué hablan las personas, en qué momento utilizan los mitos y las leyendas. Por ejemplo, uno podría llegar y decir que, no, en una conversación me di cuenta que todo el tiempo mencionaban que, no, es que si ustedes se emborrachan, la bola de fuego lo va a perseguir toda la noche. Entonces, comprender qué hay detrás de esos mitos. Entonces, no, entonces la bola de fuego se utiliza pronto para castigar, reprender, prevenir a las personas de que no hagan ciertas conductas. Entonces, esto podría ser como un estudio fundamental, digamos, básico dentro de la etnografía. ¿Por qué me refiero básico? Porque digamos que es obvio que los mitos y las leyendas tienen que ver con elementos culturales y que la etnografía nos ayuda directamente a comprender los elementos culturales. Si yo estoy interesada por conocer qué es lo que hay en una cultura, la etnografía puede ser el método que más me ayude a aproximarme. Ahora bien, eso no significa que solo vamos a estudiar estas cosas así de esta manera. También podemos, yo les había mencionado antes, podemos utilizar culturas, formas de comprender culturas que no son tan conocidas, por ejemplo, las subculturas urbanas. O podemos conocer dentro de los niños, por ejemplo, barras bravas, qué cultura hay al interior de los grupos. Entonces, no solo se relaciona solo con indígenas o solo con estos elementos, sino que también podemos mirar un grupo específico, cómo es su cultura. Comparación de cultura entre países, también podría hacerse. O comprender elementos culturales de un tema en específico, cómo se vive culturalmente la maternidad en Cali y cómo se vive en Bogotá. Eso nos puede generar un estudio etnográfico interesante de comparación de esas pautas culturales que están detrás de determinados temas. Tenemos el análisis narrativo. Acá yo les pongo como ejemplo, analizar los roles y las identidades de género en relatos autobiográficos de adolescentes. Aquí lo que podemos hacer es que podemos pedirle a unos adolescentes que escriban su biografía, escriban todo lo que se les ocurra. Una de las características de lo narrativo es que pues puede ser bastante abierto. Le podemos escriba su biografía y no le decimos desde cuándo empezar o qué debe poner, y de esa manera nosotros podemos encontrar muchos más elementos de profundidad dentro de esa biografía. Después, con esa biografía empezamos a identificar elementos de los roles y las identidades de género de acuerdo a lo que hayamos revisado en una bibliografía que nos ayuda a comprender esto. Entonces nosotros podemos empezar a leer y podemos llegar a decir, Jorge Luis, que fue uno de los participantes, por supuesto, estos son biografías tomadas de internet.
Entonces, no importa en este caso que se revele la identidad, pero en el caso en el que ustedes lo utilicen, pues no se reflejaría el nombre de los participantes ni de su familia. Pero en este caso, como son bibliografías abiertas, pues no hay problema. Entonces podemos llegar a decir, no, a ella le interesa mucho mencionar desde el principio la parte de la capacidad intelectual, que es buena estudiante, que es dedicada. De pronto eso tiene que ver con que le han enseñado que las niñas deben ser juiciosas, que deben ser inteligentes, que deben ser, responder a eso pues para demostrar que son buenas. Entonces eso puede ser algo que responde a una identidad de género. Entonces, eso podría ser un ejemplo de cómo uno podría empezar a analizar, encontrar elementos dentro de las narraciones que tengan que ver con esas categorías que hayamos definido de análisis. Aunque esto pues lo vamos a ver más adelante en el corte 2, pero por ahora pues aquí podemos ver que la narrativa tiene que ver con eso. Ahora la narrativa no son solo biografías, también podemos utilizar documentos escritos, textos, incluso literatura, noticias de periódico, que nos ayuden a identificar eso, incluso entrevistas, no hay necesidad tampoco de que el texto ya esté escrito, puede ser entrevistas y se hacen las transcripciones. Bueno, la fenomenología, como les había comentado, también es un método, aquí yo les pongo un ejemplo. El ejemplo, determinar los significados atribuidos a la política por parte de jóvenes universitarios. De una vez nos damos cuenta que se refiere a la fenomenología porque le interesa mucho el estudio de sus significados, que habíamos visto antes. En todo lado interesan los significados, pero la fenomenología suele ser mucho más, se hace mucho más énfasis a ese significado que tiene una experiencia particular que han vivido las personas. Entonces, por ejemplo, la idea es que yo empiece a identificar una estructura a partir de lo que yo les pregunte. Puedo hacer unas entrevistas a estos jóvenes universitarios, les pregunto qué es política, qué consideran que es, y luego empiezo a identificar relaciones entre las cosas que ellos me están mencionando para poder hallar esa estructura. Entonces ellos me pueden decir que en la participación política normalmente depende de si tienen confianza o no en el político que van a votar, por ejemplo. Entonces alguien puede decir, entonces la corrupción tiene relación con esa participación política. O pueden decir, no, es que los jóvenes hacemos política de manera muy diferente. Entonces la política es diferente cuando lo hace un viejito que ya lleva 40 años en política a cuando lo hace un joven que apenas está empezando. Entonces uno empieza a identificar dentro de esos discursos que se hallan en entrevistas o en diferentes técnicas, qué significado se le está dando a algo, qué asociaciones tienen esos significados, y así podemos hallar una estructura en torno a qué es la política en este caso. Listo. La teoría fundamentada. La teoría fundamentada, como habíamos dicho, entonces se halla teoría a partir de lo que dicen las personas. Por ejemplo, yo quiero investigar sobre los factores protectores del suicidio en adultos mayores. Un tema muy poco investigado, por cierto, porque el suicidio se investiga mucho en adolescentes, pero también, pues, normalmente el pico de suicidio se suele dar en adolescentes y en adultos. Entonces uno puede decir, me interesa en adultos mayores, me interesa particularmente esta población. En este caso, yo no voy a tener teoría previa que me ayude a decir, ¿cuáles factores protectores serán? No, se va a ir directamente a la población y se les va a preguntar. No se les va a preguntar cuáles son los factores protectores, sino simplemente, ¿alguna vez ha pensado en el suicidio? ¿Qué lo llevó a pensar? ¿Por qué no lo hizo? ¿O por qué lo intentó? Conoce a otras personas y a partir de lo que ellos nos digan y profundizando en las respuestas de ellos, se empiezan a hacer comparaciones entre lo que dijeron los diferentes sujetos, y a partir de ahí se generan unos códigos abiertos que son más o menos como lo que teníamos aquí: participación política, corrupción, determinados términos que nos ayudan a darle un nombre a eso que ellos están mencionando. Por ejemplo, uno de los participantes o varios participantes pudieron decir que no, que la familia era un elemento importante porque les ayudaba a sentirse acompañados, les ayudaba a sentir que tenían todavía fuerzas para seguir, tenían nietos importantes o los hermanos siempre los llamaban. Entonces uno dice, de fondo siempre está la familia. Y otros pueden decir, no, es que yo tengo más ganas de vivir cuando tengo buena salud, porque si estoy enfermo prefiero morirme una vez o prefiero tal cosa. Entonces uno empieza a decir, hay una asociación entre esta cosa y esta. Entonces así como podemos ver, se empiezan a generar relaciones. Esto es un ejemplo de un network que se saca del Atlas T. El Atlas T está creado
principalmente para trabajar la teoría fundamentada, sin embargo sirve para todos los métodos, pero aquí les pongo un ejemplo de cómo se pueden ir generando pues unos gráficos, una especie de mapas conceptuales que nos permiten ver las redes entre los conceptos que se hallan. Y al final yo puedo después complementar con bibliografía, leo otras investigaciones o leo sobre teorías sobre la ideación suicida o sobre la conducta suicida, y ahí dice, no, es que la familia, la salud, son factores protectores. Entonces ustedes dicen, bueno, esto se confirma y se contrasta con lo que decían los mismos sujetos. Pero normalmente en teoría fundamentada esto es un proceso inverso. Primero recolecto y después llego a lo bibliográfico que puede ayudar a complementar. O parto de una teoría previa muy básica y la amplío y la fundamento mucho más con lo que dicen los sujetos. Ahora, aquí esta bibliografía simplemente sirve para contrastar que ya se ha hallado, que tiene que ver con otras investigaciones y demás. Porque principalmente, si se dan cuenta, las relaciones entre los conceptos son hallados a partir de lo que dicen los sujetos. Entonces, estas relaciones normalmente no nos las va a decir la teoría, son relaciones que se hallan dentro de los discursos de las personas. Bueno, aquí tenemos, por último, la investigación acción participativa, que me parece muy interesante porque es la forma más aplicada a la investigación cualitativa. Como yo les mencionaba en el video de la semana pasada, en investigación cuantitativa se tienen diseños experimentales que nos ayudan a probar determinadas intervenciones, determinadas manipulaciones de variables que hagamos, y hacemos diseñamos esas estrategias y las evaluamos, y eso, digamos, es una forma de aplicar los conocimientos cuantitativos y tener, digamos, efectos directos en la realidad. En lo cualitativo normalmente no se tenía nada. De hecho, si ustedes vieron los videos que yo les dejé, uno de los profesores que nos hizo una presentación, él mencionaba que la investigación acción participativa es una respuesta a esas críticas que le hacían a la investigación cualitativa, que decía que la investigación cualitativa solo le interesa conocer qué es lo que está pasando, indagar dentro de lo que dicen las personas, pero que poco efectos tiene. Entonces, la investigación acción participativa genera efectos directos en la realidad. Es una técnica que se está usando mucho en Latinoamérica, también aquí en Colombia, porque se adapta muy bien a nuestro contexto. Entonces es una de las más usadas, sin embargo es una de las más complicadas porque implica mucho trabajo. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, yo puedo crear este objetivo. Mi objetivo puede ser generar difusión de métodos de planificación familiar con la población de La Rosita. Pero para generar esa difusión de esos métodos, yo puedo decir, bueno, voy a primero identificar los conocimientos que tiene esa población y qué necesidades tienen. Entonces, por ejemplo, ellos pueden llegar y hacemos un grupo focal o unas entrevistas, hablamos con ellos y ellos nos pueden decir, no, es que tenemos un problema porque es que los padres y los hijos no se comunican. Entonces, los hijos tienen dudas sobre sexualidad o sobre cómo planificar y les da vergüenza hablar con los papás. Eso es un problema. Por otro lado, hay muchos jóvenes que no conocen todos los métodos, conocen unos básicos o los que conocen no los saben usar, entonces esa es una necesidad ahí que hay. Y por otro lado, también dentro de esa entrevista o grupo focal nos pueden decir, no, hay muchas relaciones de pareja inestables dentro del barrio, entonces como no están estables, no se conocen mucho, entonces no utilizan casi métodos, porque dicen que los métodos es solo para relaciones estables. Eso puede ser algo que esté de fondo, digamos, esto es solo un ejemplo de lo que la gente puede decir. Entonces, a partir de eso, esto, si se dan cuenta, solo con eso ya tendríamos para una investigación, porque aquí ya estaríamos analizando unos significados que hay de fondo con respecto a un tema. Pero la investigación acción participativa trasciende eso, y después de esto, entonces, ¿qué hacemos? Planear y aplicar un programa. Entonces, planeamos un programa que cubra estas necesidades que menciona la población. Entonces, podemos decir, vamos a hacer un programa sobre las relaciones de pareja para comprender cómo son las relaciones de pareja y los métodos de planificación que se pueden usar de acuerdo a eso. Después de eso, aplicamos el programa, lo planeamos, lo aplicamos y lo evaluamos. ¿Cómo se evalúa? En la investigación cuantitativa, digamos que se evalúan a través de test, de pruebas, instrumentos, encuestas, mientras que aquí se evalúan directamente con la comunidad. Después de que se aplicó, la misma comunidad
Puede decir, a mí no me sirvió, he mejorado, puedo ahora hablar más con mis papás, todo lo siento mucho mejor. Entonces, si se dan cuenta, en todo el proceso está participando la misma población. ¿Y cuál es la ventaja? Que después de llegar a la tercera fase, digamos, de la investigación-acción participativa, la población puede dejar de depender del investigador o de la investigadora, porque aprenden del proceso. Entonces pueden ellos mismos generar sus propios planes a partir de lo que ellos mismos están diciendo. Entonces el investigador actúa como un sujeto que está entre la población, está inmerso en el contexto, les ayuda a identificar sus propias necesidades y los acompaña en el proceso y luego los puede dejar acompañados, solos para que ellos mismos se empoderen de lo que está pasando. Entonces es un proceso muy bonito, muy significativo y que puede generar grandes cambios si es bien aplicado. Listo, hasta ahí la explicación de hoy. Como se dieron cuenta, fue una explicación mucho más sencilla, más rápida. Y ahora les voy a explicar cuál es la actividad que deben realizar. Vamos a hacer un taller grupal, yo ahorita se los voy a mostrar. La idea es que en ese taller voy a evaluar la revisión bibliográfica. Se supone que ustedes deben hacer una revisión bibliográfica ya desde hace un tiempo. He estado revisando los comentarios que ya hicieron dentro de la primera participación en el blog que era calificable. Y me doy cuenta que hay muy poca revisión bibliográfica. Se están remitiendo siempre al mismo libro y eso puede dificultar que tengan otras perspectivas. Entonces voy a evaluar que hagan una revisión bibliográfica de diferentes materiales, voy a evaluar que tengan una comprensión del tema y pues que tengan capacidad de aplicarlo. Entonces, para eso vamos a usar la bibliografía de la semana, que yo ya se las puse en el blog, pero yo ahorita se las vuelvo a mencionar. Tenemos que de esa bibliografía utilizar mínimo 2 lecturas, mínimo dos referencias, y no puede estar la de Bautista, que es la que algunos aspectos utilicé en la presentación al principio para hablar de los paradigmas. No la de Bautista porque quiero que exploren las otras. La de Bautista es un muy buen material, pero quiero que se enfrenten a textos más complejos. ¿Cuántas personas? Deben ser máximo 4, mínimo 2. Es trabajo grupal, entonces es importante. Las personas que no conozcan a alguien, por favor, escriban en el grupo de Facebook, escríbanme a mí, traten de localizar a otras personas que también estén solas y que de pronto puedan trabajar. Y me lo deben enviar por correo electrónico el día martes 23. El día martes 23 nos veremos en clase presencial. Pero les voy a dar el plazo para que me lo entreguen hasta el final del día por correo electrónico. Acá están las referencias que deben utilizar. Bautistas las utiliza en la presentación, pero la idea es que no la consulten, porque ya veo que algunos la han consultado y me parece muy bien, pero entonces quiero que empecemos a explorar otros. Acá tenemos 2 textos en inglés. Bueno, este es un glosario que les puede ayudar. Y tenemos este otro texto en inglés y tenemos estos 2 en español. Este libro está en la biblioteca y este libro lo pueden encontrar virtualmente. Ya vi que por ahí una persona lo consultó, entonces me parece muy interesante que lo podamos abordar. Además es información supremamente reciente que nos puede ayudar a tener información más actualizada. Vamos a ver entonces cómo sería ese taller. Este es el taller que deben realizar. Ponen sus nombres y el ID. Tiene 3 preguntas. En la primera deben consultar estos 3 artículos que yo aquí les pongo, hasta el link tienen para que puedan consultarlos directamente. Después de explorar los artículos, ojo que me refiero con explorar, no a que se lo tengan que leer completamente, sino que lo revisen los elementos claves del artículo. Ustedes ya deben estar preparados para identificar los elementos claves del artículo, el objetivo, el método, los resultados. Y a partir de eso van a diligenciar estos cuadros. Primero es un cuadro por cada artículo. Entonces acá ya les puse cuánto vale cada artículo. Les voy a calificar cada artículo a 0.66. Entonces si se dan cuenta es algo muy sencillo porque deben simplemente ubicar cuál es el objetivo del artículo. ¿Qué método utilizó? Con método de investigación me refiero al método de investigación cualitativo. Etnografía, fenomenología, utilizó el método narrativo, utilizó la teoría fundamentada, utilizó la investigación-acción participativa. Casi que esto ya está casi dado porque en los mismos títulos están, entonces estos son como más elementos de identificación. ¿Qué estrategia o procedimiento usa para desarrollar ese método? Entonces la idea es que revisen la metodología utilizada dentro de
de investigación y qué utilizó para poder desarrollar ese método que dicen que mencionó. Y esa es la principal parte, que es de argumentación, en donde me deben decir que por qué consideran que esos autores del artículo escogieron ese método para resolver ese objetivo de investigación. Aquí deben mencionar, usar la bibliografía que yo les mencionaba para ayudarse a argumentar. Con usarla no me refiero a que pongan todo lo que dijeron los autores en la bibliografía. Ah, no, porque es que la etnografía dice esto, y no pongan nada más. La idea es que pongan, pongan su propia interpretación, su propia respuesta, y si encuentran apoyo en la bibliografía, la ponen. Eso también fue comentado por Rodríguez en 1999 cuando menciona que el método tal sirve para tal cosa. Entonces la idea es que argumenten por qué creen que ese autor utilizó ese método para ese objetivo de investigación. Eso lo van a hacer con cada artículo de los que les pongo allá. Entonces es algo muy sencillo. Lo segundo que van a hacer es que ustedes van a hacer la búsqueda de un artículo que utilice el método etnográfico y otro que use el método narrativo. Ustedes ya eso lo han hecho antes, porque ya vieron el video anterior de estrategias de búsqueda, entonces ya de pronto ya tienen conocimiento. Y la idea es que esto se va a evaluar sobre uno, va a ser uno para el artículo etnográfico y el otro para el artículo narrativo. Ponen el objetivo, el método utilizado, pues ya acá se los puse, este para el narrativo, el otro para el etnográfico, qué estrategia o procedimiento usa para desarrollar ese método, la referencia en APA y la misma argumentación. Entonces, básicamente, esto es lo mismo que antes, pero la diferencia es que ustedes mismos van a buscar y seleccionar el artículo. Por último, tenemos una pregunta abierta en donde ustedes mismos van a escoger uno de los métodos que les mencioné y van a crear un ejemplo. Entonces, invéntense un objetivo, qué técnicas se utilizarían para recolectar la información, qué posible resultado hallarían a partir de eso. La idea es que aquí ustedes pueden escoger el método que más les gustó o el que les parezca que se aplica más a su propuesta, si lo quieren hacer así, y empiecen aquí a redactar. Esto también es un trabajo de, simplemente si se dan cuenta, la idea que es que ustedes sepan identificar los métodos, reconocer cómo se realizan esos métodos, cuáles son sus procedimientos y ver cómo se aplican. Eso es básicamente el taller que deben hacer. Entonces, esta es la tarea que vamos a realizar. La idea es que entonces nos veamos el fin de semana, después del fin de semana, el día martes, y empecemos a trabajar para que podamos dejar ya definido en adelante lo que vamos a hacer. Entonces el martes nos vemos, por favor lleven dudas, comentarios, recuerden que hasta el día de hoy pueden subir sus comentarios en el blog. El martes deben entregarme este taller y el jueves es el avance de su propuesta de investigación que tiene que ver con los artículos y las estrategias de búsqueda. Entonces no lo olviden. Quedo atento a cualquier pregunta que tengan y nos estamos viendo la otra semana.